Stalin René Sacoto Zambrano, especialista en seguridad de Estado, abogado en libre ejercicio. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A usted, gracias por atender nuestro pedido de entrevista. Le voy a pedir delicadamente que sea lo más claro posible, que saquemos el lenguaje técnico para poder entender qué pasa con lo que ayer separábamos en varias secciones, este problema. La primera, empecemos por este fideicomiso que se crea a partir de la delegación de una competencia y una decisión del municipio, decir, oye, vamos a ir ahorrando un dinero que va a tener, para que se utilice, va a tener que cumplir ciertos requisitos, pero tiene un objetivo, que es la construcción de un aeropuerto. Ese fideicomiso, ¿quiénes lo firman, doctor? A ver, vamos primeramente poniendo las cosas en clara. Mira, las administraciones modernas, de acuerdo a sus resultados, han determinado que la eficiencia se logra a través de una descentralización ordenada que permite la descongestión de las administraciones centrales. En este sentido, si mal no recuerdo, mira, fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén que promovió una modernización del Estado a través de la descentralización y descongestión del mismo, que básicamente consistía en transferir funciones, ¿sí?, con recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Ok. Esto fue antes del año 2000. Y fue recién en el gobierno, en el año 2000, que mediante un decreto, creo, si mal no recuerdo, fue el 690, que se promulgó la ley para la promoción de la inversión de la participación ciudadana. Y esta ley reformó el artículo tercero de la ley de aviación, que quiero que me permitas leerlo, y que dice lo siguiente. Dice: previa autorización del presidente de la República emitida mediante decreto ejecutivo, los municipios podrán construir, administrar y mantener aeropuertos. Para el efecto, podrán ejercer estas facultades directamente o delegarlas a empresas mixtas o privadas mediante concesión, asociación, capitalización o cualquier Ok. otra forma contractual de acuerdo a la ley. Déjeme detenerlo Y ahí. luego de eso, Dos preguntas sí, para esto es, ¿en qué año y qué decisión toma la ciudad de Guayaquil? ¿Mixta, privada? esto de aquí se lleva adelante a través de la ley de la promoción de la inversión y de la participación ciudadana. Esto fue en el año 2000. Ok. Pero luego de eso el presidente Gustavo Noboa, Ujú. mediante decreto ejecutivo, sí, y que después fue reformado, autorizó y facultó a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil para poder llevar adelante la construcción, administración y mantenimiento del nuevo aeropuerto. Y luego de eso, fue en el año 2006, el 5 de enero del 2006, que se constituye el Fideicomiso Mercantil Fondo Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil, que fue constituido por la Autoridad Aeroportuaria de Ok. Guayaquil. Que este fideicomiso actualmente, y aquí viene la parte gravitante, actualmente este fideicomiso tiene 357 millones, Sí, podría y ser que en terminar enero, en enero como cerca de 400 millones, hacia lo anunciaba el alcalde de Guayaquil. Pero así insisto en es. esto, y por qué, ya va a entender mi pregunta. ¿Quiénes firman este fideicomiso? ¿Qué salvedades o cláusulas especiales tiene este fideicomiso? Porque dentro de las declaraciones del alcalde deja entrever que el gobierno nacional está interesado en ese fideicomiso y pudiera hacer uso de ese fideicomiso. ¿Eso es A ver, posible? aquí es importante la ciudadanía entienda varios temas. Primeramente, ¿cuál es el MIT? El MIT es el Ministerio de Infraestructura y Transporte. ¿Cuál es su función principal? ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles son sus áreas de acción? Pero también tenemos a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Quiero hacerte un paréntesis ahí. La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil es una entidad, es un ente municipal que se crea con la finalidad de atender los requerimientos que el gobierno le
autorizó a crear, ¿no es cierto? Y luego de esto tenemos el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que es creado recientemente para gestionar y ejecutar la política pública que tiene que ver con transporte y obra pública. Este ministerio es el encargado de fortalecer la infraestructura de transporte y promover servicios seguros. Su función principal es que es el órgano rector del Sistema Nacional del Transporte Multimodal. Okay. Y su objetivo es que busca fortalecer los servicios de infraestructura de transporte de manera segura. Pero aquí viene, las áreas de acción, ¿sí? Abarcan el transporte aéreo, el marítimo, el fluvial, el terrestre y el ferroviario. Ajá. Entonces, podemos entender que es por eso que el gobierno quiere intervenir en esta parte que es Pero, perdón que insista sí. en mi pregunta, pero entiendo que puede intervenir. De hecho, las competencias se pueden revertir si no se está cumpliendo como se debe. Eso es potestad del gobierno nacional, que también está en la Constitución en el artículo 360, que habla sobre estas competencias entregadas con recursos. Pero, insisto, hay forma de que interviniendo, si es que esto llegara a pasar, del Ministerio de Transporte, si llegara a pasar, tomar el fideicomiso y hacer con él otro uso o darle otro uso? No, porque también es importante establecer qué es lo que es un fideicomiso. ¿Sí? Que es un contrato jurídico mediante el cual una persona, que es el constituyente, transfiere bienes a un patrimonio autónomo administrando por una entidad fiduciaria para cumplir una finalidad específica en beneficio de uno o más beneficiarios, en este caso, la ciudadanía. Este patrimonio es autónomo, tiene personalidad jurídica propia y los bienes están separados del constituyente y de la fiduciaria. Sí, buenos días. En ese sentido, recuerda, es un encargo, ¿sí?, que tiene que cumplirse. ¿Cuándo es que el gobierno central podría revertir, ¿sí?, esta delegación que le dio al gobierno autónomo? Cuando demuestre que efectivamente no están cumpliendo con lo que se les encargó. Que entiendo en este momento no es el caso. Y es por eso la necesidad de robustecer el diálogo entre el gobierno central y el gobierno autónomo, tendentes a solucionar este impasse, sin olvidar que los que requieren el servicio en sí es la ciudadanía ecuatoriana. Sí, Stalin, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Coincido plenamente con lo que dice e inclusive pues no entendí muy bien o no comprendía las afirmaciones del alcalde de Guayaquil cuando decía que el gobierno hacia donde estaba volcado era hacia tomar esos recursos del fideicomiso. Ahora, mi pregunta pasa más sobre todo por tema competencias, ¿no? Al momento de trasladar, que ese se ha vuelto la pugna o parte del conflicto, de dónde va a estar ubicado este nuevo aeropuerto. Los planes están para que sea ubicado cerca de Daular. El gobierno tiene la iniciativa de hacerlo en Taura. ¿Qué capacidad de gestión tuviera el gobierno para cambiar esta estrategia, modificar este plan y finalmente pues viabilizar esta construcción del aeropuerto en Taura finalmente? A ver, si el aeropuerto se lo construye en Taura, estaremos hablando de que el aeropuerto estará construido en este cantón que se llama Naranjal. Naranjal. Sí, estaría en Naranjal. Y más bien cercano al cantón este que sigue después de la Unidad Nacional. Disculpa, Durán, pero sería... Durán. Sí. Y el fideicomiso se creó con la intención de crear un aeropuerto para la ciudad de Guayaquil. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nosotros que esclarecer exactamente qué es lo que quiere hacer el gobierno y qué es lo que va a permitir que se haga,
el gobierno autónomo. Claro, porque no cuenta, Pero, el fideicomiso no tiene la totalidad de los recursos, si bien tiene parte, pero no cuenta con todos los recursos para poner en marcha ese nuevo aeropuerto en Daular al día de hoy. sí, tienes mucha razón. Y aquí viene, mira, el tema de Guayaquil con el aeropuerto de Daular es una lección clara de que un fideicomiso por sí solo no basta. Correcto. De manera definitiva debe integrarse un esquema contractual más amplio, con participación privada, ¿sí? Regulación estatal, mecanismos de control y un plan maestro definido. Porque caso contrario, de manera definitiva, va a suceder lo que está ocurriendo. Pero no debemos de olvidar que un proyecto de esta envergadura y de esta importancia no puede estar sujeto a tumbos o cambios de carácter político. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar conscientes que si se aplica correctamente el proyecto, puede transformar a Guayaquil en un hub logístico internacional. Doctor. Y de manera definitiva elevar la competitividad del Ecuador en el Pacífico. Pero si se falla en la gobernanza o la estructura financiera, se corre el riesgo de convertirse en un proyecto no de éxito y más bien en un símbolo de inversiones públicas mal administradas. Entonces, en concreto, ¿puede revertirse la competencia? Sí, dependiendo si la está cumpliendo o no el municipio de Guayaquil, esta competencia entregada. Puede quedarse el ministerio, yo sigo con obras públicas, ya no es, el Ministerio de Transporte, de Infraestructura y Transporte con los recursos de los guayaquileños, no. O sea, si lo resumo bien, usted me corrige. Pero lo otro, si no se llegan a cumplir los parámetros definidos de ese fideicomiso que liberaría los recursos para la construcción de un nuevo aeropuerto, ¿qué puede hacer el municipio de Guayaquil con esos recursos? A ver, mira, Buena pregunta. en este tema ya entraríamos a un tema de carácter jurídico. Porque el gobierno tendrá que buscar, como quien dice, el quiebre jurídico para poder apropiarse de ese dinero que finalmente es de los guayaquileños y que al ser de la población de Guayaquil debe invertirse en Guayaquil. Sí, no se debe desviar hacia otro sector. Okay. Pero finalmente habría que ver cuáles van a ser los argumentos que presentará el gobierno central. Para eso está su equipo jurídico y determinarán exactamente qué es lo que quieren presentar y cómo lo van a presentar. Y desde luego, en contraposición y en réplica tendremos el departamento jurídico del gobierno autónomo de Guayaquil para determinar exactamente qué es lo que ellos van a decir y qué es lo que ellos van a proponer y cómo ellos van a justificar. De manera definitiva, el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, actualmente administrado por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, es un ejemplo de buen manejo. Ya, sí lo podemos pero decir. espérese, que quiero aprovecharlo antes de que nos tengamos que despedir. Sé que se ha ganado cerca de 43 millones de dólares de intereses de este fideicomiso que está funcionando desde el año 2006, como usted lo decía, doctor. Pero, ¿cuál es ese quiebre jurídico? Pues no quiero ponerme acá a dar ideas, pero quiero que usted me diga si podría ser equivocado. Esos recursos que hoy se tienen en ese fideicomiso provienen de una actividad entregada en competencia, es decir, de un uso de un espacio y un recurso que eventualmente le tocaba administrar al gobierno central, pero entregada al gobierno seccional. Entonces, si va al origen del fondo, es de una competencia propia del central. ¿Podría ser el quiebre jurídico para decir, oye, ya que tú no lo hiciste y como esto ha sido ganancia producto de algo que nosotros debíamos administrar, el dinero es nuestro? ¿O ya me pongo muy maquiavélica? Mira, podría ser ese finalmente el argumento jurídico que puede utilizar el gobierno. No estoy diciendo que lo va a utilizar y no estoy diciendo que no es viable hacerlo. Pero tiene que demostrar de manera definitiva que no se ha cumplido con el objetivo. Si tú me preguntas, es mi opinión legítima, el manejo del aeropuerto de la ciudad de Guayaquil ha sido óptimo. Producto de eso ha recibido varios premios,
¿sí? Durante la vida de este Cierto. aeropuerto, este aeropuerto ha sido premiado por brindar facilidades y atenciones que otros aeropuertos de Latinoamérica no las ofrecen. Entonces, la administración ha sido buena. Entonces, lo que quedaría es por establecer, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hacemos el aeropuerto en el Daular o lo hacemos en Taura? Es un tema que finalmente tiene que resolverse en los estamentos que se tenga que resolver. Pero nuevamente, viéndolo de una manera muy imparcial, yo creo que es el momento de sentarse las autoridades, tanto del Ministerio de Infraestructura y Transporte, sí, con las autoridades o los representantes de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y llegar a acuerdos, teniendo como fundamento y como lógica, ¿sí? Y como piedra angular, que quienes tienen que beneficiarse de esta obra, ya sea en uno u otro lugar, son los guayaquileños y por otro lado, la población ecuatoriana y los turistas que nos visitan. Ya. No Doctor, hay otra... pero hay otra... yo como usted también creo que las autoridades deben sentarse a conversar. Esto no debe convertirse en otro espacio de ring político. Le envío un abrazo. Me parecería Gracias. excelente que se mueva Taura. Lo conversamos luego, puede ser, Perfecto. porque ya tenemos que ir a la pausa. Nada, doctor, le enviamos un abrazo y gracias. Manténgase, si quiere, con nuestra señal para que escuche la discusión que vamos a tener con Andrés Merino sobre dónde debe ir el aeropuerto. Gracias, doctor.